Por favor, abran sus Biblias. 1 Corintios capítulo 3. Y ya he predicado de esto y fue largo el primer sermón que di. Lo tuve que cortar. Y es un tema muy simple, pero hay muchos ejemplos de lo que se trata. Se trata de los dos métodos de interpretar la Biblia. Doy dos métodos, el correcto y el incorrecto. El método espiritual y el método carnal. Dios es espíritu. Así que si te vas a comunicar, por ejemplo, con alguien de algún otro país, tienes que entender su lenguaje, tienes que aprenderlo. Y Dios es espíritu. Y los hombres de la tierra, para entender a Dios, debemos entender su lenguaje. Su lenguaje es espiritual. Por eso Jesucristo habló en parábolas, en símbolos. Y el Antiguo Testamento está lleno de símbolos. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude a aprender el lenguaje de Dios. Un lenguaje espiritual. Vamos a leer los primeros 3 versículos de 1 Corintios capítulo 3. Y Pablo escribió esto a la iglesia en Corinto. Y está hablando a cristianos. Cristianos que por lo menos profesaban ser cristianos. Y dice, de manera que yo, hermanos, y Pablo no habla a hermano, sino solamente a judíos y a cristianos en la sangre, en lo espiritual. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Carnales significa carne, como a niños en Cristo. Como hablándoles a bebés en Cristo. Dice, os di a beber leche y les das beber leche a los bebés. Y no vianda, no comida sólida, porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía no puedes. Insultándolos, ¿no? De alguna manera. Porque aún sois carnales. Y da la prueba de que son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En otras palabras, sé tú el juez. Y quiero decir ahora mismo que la mente carnal no entiende lo que estoy hablando esta mañana. No tendría idea de lo que digo en muchos casos. Por la interpretación carnal, los discípulos no entendieron cuando dijo Jesucristo, a menos de que coman la carne del Hijo o beban la sangre, no hay vida en ustedes. Y gran número de sus discípulos no entendieron cuando dijo esto. ¿Por qué se molestaron? ¿Por qué se irían? ¿Por qué se volvieron? Porque tenía una gran multitud en ese momento. Había apenas alimentado 5,000 con algunos panes y unos pececillos. Pero cuando escucharon esto, dijeron, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Creo que interpretaron a Jesús carnalmente. En otras palabras, lo tomaron literal. Pensaron que estaba hablando de canibalismo. Y eso claro que no pudiera decir. Este hombre está loco. Hablando de comerle a él. Y esto fueron lo que los cristianos fueron acusados en la iglesia primitiva de caníbalos.
porque ninguno podía atender estos servicios en catecismo. No podías atender a la iglesia a menos de que había sido instruido en el catecismo en la iglesia primitiva. Así que se reunirían en cuevas, en secreto, y habría rumores de que estaban tomando comunión y comiendo carne y bebiendo sangre y siendo acusados por esto de ser caníbales. Claro que no creemos en canibalismo, pero parecía que no entendían de que no estaba hablando en términos literales, sino en términos figurativos. No creemos de que la carne es literalmente la carne de Cristo cuando tomamos comunión. No creemos que el vino es literalmente sangre. Creemos que representa su cuerpo y es su presencia espiritualmente, no carnal, cuando tomamos comunión. Y cuando esto es acompañado con fe, dice, no tenéis vida. Cuando es mezclada, cuando es añadida con fe. Y no solamente fe. Si vivimos en pecado, y Pablo dice a la iglesia de Corinto, si tomas la comunión no merecida de ti, sin arrepentimiento, por, por esta razón muchos de ustedes han sido muertos, enfermos, ¿verdad? ¿No es lo que dice? Si no lo has leído, por favor, chécalo, no lo tomes porque yo lo digo. Y así que cuando le dejaron, les dice Jesucristo, ¿esto les ha ofendido? En otras palabras, ofenda es piedra de tropiezo. Ha sido piedra de tropiezo. Dice, es el Espíritu quien da vida. La carne de nada aprovecha. En estas palabras nos da los dos métodos de interpretación la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, y Dios es Espíritu. Así que para entender a Dios debemos interpretarlo espiritualmente. Así que quédate conmigo. No renuncies, no cierres tu mente, porque vas a pensar, bueno, interpretar la Biblia literalmente no es espiritualmente. Bueno, quédate conmigo, vamos a explicar. Las palabras que yo hablo, y lo sigue diciendo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y la carne de nada aprovecha. Te voy a dar algunos ejemplos en la Biblia de este método de interpretación y el método erróneo. En otras palabras, el método espiritual de interpretación da vida y el método carnal de nada aprovecha. Y la interpretación carnal es incredulidad. Dice, algunos de ustedes no creen en el mismo pasaje. El espíritu da vida, la carne de nada aprovecha y algunos de ustedes no creen. Así que rechazar el método espiritual de interpretación lo equipara con incredulidad. Y la interpretación carnal es eso, incredulidad. Interpretaron lo que dijo carnalmente. Los judaizantes, ¿saben quiénes fueron los judaizantes? Los que insistían de que debíamos ser circuncisos literalmente porque representaba toda la ley ceremonial. Así que cuando Pablo hablaba de los judaizantes, de que debían ser circuncisos, y muchos nuevos cristianos empezaron a enseñar hasta que debían ser circuncidados, debían de mantener todas las leyes ceremoniales, y eran los enemigos principales de Pablo. Y tenía que hablarles de nuevo como les habló en Gálatas, en Hebreos, tratándoles de mostrarles
lo espiritual, no lo carnal. Circuncisión literal es interpretación carnal. Así que insisten en una circuncisión literal. Y Pablo usa el método espiritual. Y fueron símbolos todas estas ceremonias que Dios usó en el tiempo del Antiguo Testamento para representar el futuro, el cumplimiento en sustancia. Los símbolos en comparación de la sustancia. Muchos profetas del Antiguo Testamento entendieron esto, pero no estaba claro hasta que Jesucristo vino y el velo fue cortado en dos. Y los ojos del creyente son abiertos y es entendido que la sustancia es más abstracto. Y por eso entendemos ahora cuando decimos, miramos las cosas que no se ven. La sustancia, la verdad es lo que cuenta. Y esto fue entendido en el Antiguo Testamento, pero fue velado y no fue claro hasta que Jesucristo vino y lo abrió. Daniel profetizó acerca de esto cuando dice, vendrá el día del Mesías, donde el conocimiento crecerá. Bueno, en ese momento Pablo y otros discípulos hablando del misterio que había sido revelado y que había sido escondido por generaciones, pero ahora está descubierto en Cristo. Y dice, por los inconversos y los liberales hacen lo mismo hoy en día. Siempre van detrás del símbolo y no la sustancia. Por ejemplo, se dice hoy en día que son las armas las que asesinan, no la gente. La sustancia es la gente malvada, es quien asesina. No es el arma, es un símbolo. Y muchos ejemplos de esto, de cómo la mente carnal siempre utiliza el símbolo encima de la sustancia. Las mentes carnales siempre escogerán una religión externa más allá de un corazón contrito y quebrantado. Por eso dice David, no quiere sacrificios. El sacrificio de Dios es un corazón contrito y humilde. Esa es la sustancia. El sacrificio es solamente el símbolo. Y si solamente tenemos el símbolo, Dios lo desprecia. Los profetas dicen una y otra vez, Dios ordena los sacrificios, sí. Bueno, son aceptados si vienen acompañados con un corazón contrito. Tenemos a Abel y Caín como ejemplo. Dios no respetó o vio con agrado el sacrificio de Caín. Alguien diría, bueno, porque sacrificó frutas y verduras y el otro animales. No, claro que no. Si hubiera traído frutas y verduras con un corazón contrito, Dios lo hubiera recibido. Era su corazón, la sustancia, no el símbolo de lo que cuenta. Así que aquellos que prefieren una religión externa y no quieren llegar al mensaje, no quieren entender el mensaje de Juan Bunyan, de Spurgeon, Whitefield, Jonathan Edwards y otros puritanos que predicaron que debemos de tener un corazón contrito y que han traído libertad libertad religiosa a América. Es que en aquellos días tenías que estar en una iglesia para votar, pero todo era exterior. Así que Dios levanta a estos profetas como John Wesley y Jonathan Edwards para empezar a predicar a la iglesia. No es suficiente solamente tener una cultura cristiana. Queremos una cultura cristiana, pero no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener un corazón nuevo. Tienes que ser salvo. Tienes que ser cambiado. Y empezaron a predicar esto. Y el gran avivamiento llegó y Dios derramó gracia y miles fueron convertidos. Y 40 años después vino la Revolución Americana y la Declaración de Independencia. Aleluya.
Y esto es importante porque la cultura cristiana es importante, la ley es importante, pero no es suficiente. Mucha gente está satisfecha solamente con eso, con la iglesia visible. No es suficiente. Solamente la iglesia invisible es la iglesia verdadera. ¿Y cuál es la iglesia invisible? Solamente la que Dios puede ver. Y está conformada de todos aquellos que nacen de nuevo. Una denominación diferente. No hay una iglesia externa que sea la iglesia de Dios. La iglesia verdadera de Dios es invisible. Solamente Dios puede verla. Solamente Dios sabe quién ha nacido de nuevo. Y porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, usa alegorías, tipos, sombras, analogías, acertijos, lenguaje poético y parábolas. Y el método espiritual usa ambos, lo figurativo y también lo literal. Si me sigues, ambos, figurativo y literal. Y solamente podemos decirlo dependiendo del contexto y con el Espíritu Santo para poder ver y entender lo que las Escrituras dicen. El contexto y la sabiduría que desciende de lo alto depende del Espíritu de sabiduría y revelación. Y revelación es despojar el velo de los ojos. Como un ejemplo, lo puedo decir en mi versión corta. En mi matrimonio, antes de ser cristiano, tomaba, tal vez no me emborrachaba, pero iba a los bares. Y estaba en un bar y y todos compraban para sí. Y me senté y una revelación divina. Y me recordó esta idea de cuando vas al centro comercial y cuando la persona dice: "Ah, voy a comprar algo más barato porque es muy caro", pero en el bar todo el mundo desembolsaba dinero por alcohol. Depende de la revelación de Cristo. Y el libro de Apocalipsis es un buen ejemplo porque combina lo literal con lo figurativo en todo el libro. Combina el cumplimiento histórico en el año 70 con una aplicación espiritual. La aplicación hay enseñanzas espirituales en esto para cualquier época, inclusive para nuestra vida personal. Entonces, el método espiritual tiene o contiene la mayoría de las profecías en Apocalipsis y refleja los conflictos espirituales y cómo se han cumplido a través de la historia. Pero la destrucción de Jerusalén en el año 70 es el patrón literal que usamos, inclusive también eventos del Antiguo Testamento. Creemos en lo literal, creemos en lo literal, que es historia, pero por supuesto que hay aplicación espiritual en todos sus ejemplos. Iría con mi tío en el pasado y me decía, después de leer lo Antiguo Testamento, historias, ¿cuál es la aplicación espiritual? Porque los principios son frecuentemente repetidos en la historia y son simbólicamente expuestos en Revelación, en Apocalipsis. Y el método espiritual de interpretación siempre ve el tema
del triunfo de Cristo sobre sus tres enemigos: Satanás, el dragón; César, el Estado; y Jerusalén, la falsa iglesia. Y esos son los tres enemigos hoy en día. De eso se trata. En este cumplimiento histórico pasado es la guía para una interpretación espiritual en la vida, en cualquier época de la historia. Es la misma historia, diferentes actores. Satanás, gobierno no bíblico, gobierno mundano, y falsos profetas que lo levantan. Como dijo Salomón en Eclesiastés, lo que ha sido, será. Y lo que ha sido hecho, será hecho también. No hay nada nuevo debajo del sol. Y pregunta, ¿alguien puede decir, mira, esto es nuevo? No hay nada nuevo. Ya ha sido visto en épocas pasadas. Eclesiastés 1, 9 y 10. Pablo dice, hermanos, no puedo hablarlos como gente espiritual, pero como carnales, como bebés en Cristo. Pequeños niños no pueden hacer analogías. Cuando se dice está lloviendo a cántaros, o en el inglés está lloviendo perros y gatos, es una analogía. Y el Espíritu Santo usa estas analogías. La Biblia usa alegorías también, otro tipo de símbolo. En Gálatas 4, Pablo compara la historia de Agar y Sara, y recuerdan que Agar era la sirvienta, y fue expulsada. Y Pablo utiliza la palabra en esa alegoría, porque literalmente pasó, pero dice, esta es una alegoría, y dice, Agar fue, ¿quién? La Jerusalén antigua. ¿Y Sara quién era? La nueva Jerusalén. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? La iglesia. La vieja Jerusalén, la religión judía. Ahora, dice Jesucristo, este es mi cuerpo. Pablo no quiso decir de que era literal. Dice, representa los dos pactos. Representan obviamente los dos pactos. Las obras para salvación, esclavitud, o salvación por gracia, la nueva Jerusalén, la iglesia de Dios, la iglesia invisible. ¿Puedo escuchar un amén? Aquí es la pregunta. ¿Es la interpretación carnal justificada? Porque muchas veces se confunde. Porque muchas veces, una vez más, la interpretación espiritual es literal. Entonces, la pregunta es, ¿interpretación carnal es alguna vez justificada? Y la respuesta es no. 100 veces no. Siempre hablará espiritualmente, y debemos entender su lenguaje. No hacer nuestro lenguaje la forma de comunicación. Jesucristo lo dijo, aquel que es de la carne es carne, y aquel quien es de espíritu es espíritu. Las palabras que Jesús habla son espirituales, no carnales. Jesucristo dijo, el método carnal de nada aprovecha.
y lo compara con incredulidad cuando alguien dice, algunos de ustedes no creen. Y el Espíritu usa ambos, literal y lenguaje figurativo. Lo puedes ver en toda la Biblia y te voy a dar un ejemplo. Apocalipsis 1, versículo 1. Hace una declaración literal. Dice la revelación en Jesucristo a sus sirvientes, cosas que están por venir. Es literal, que prontamente tomarán lugar. Tengo un amigo, un hombre de Dios, lo amo y predicaría sé que Jesucristo vendrá pronto y expandría esta idea con esto de las cosas que deben suceder pronto. En nuestros tiempos nunca se ha dicho que Jesucristo vendrá pronto. Vino pronto cuando ascendió al Padre, cuando destruyó la Jerusalén. Y después de debatir, cuando regresamos de un viaje, me dice, bueno, pronto significa nada. Esto no dice nada. Cuando dice deben suceder pronto, significa exactamente lo que es. Y esas cosas pasaron pronto. Jerusalén fue destruida y la bestia fue destruida. ¿Ok? Es literal. Tienes que tener sentido común también. Y aquí es donde muchos no creyentes dicen, mira, es falso. Fue un falso profeta porque dijo que iban a pasar y no pasaron. Son carnales, no han entendido. Claro que pasaron pronto. Estas cosas, la gran tribulación pasó pronto y duró 3 años y medio. Y ves a Josefo, un judío historiador, como testigo de la destrucción de Jerusalén. Léelo. Realmente pasó. Todas las cosas que predijo Jesús en Mateo 24, las guerras, terremotos y las señales del Hijo de Dios viniendo entre las nubes, la destrucción de Jerusalén, señales de su venida, esas cosas pasaron. Y aquí está la evidencia, pero no pudieron verla porque se requiere la fe, se requiere un nuevo nacimiento para entender cosas espirituales. Un corazón contrito. Amén. Sí que es un lenguaje literal. En Apocalipsis 1:1. Y las visiones simbólicas del libro literalmente tomarían lugar pronto. Algo también literal eran las 7 iglesias en aquel tiempo. Si fue escrita para ellos y no para nosotros, podemos aplicar espiritualmente lo que fue escrita a estas 7 iglesias, ¿verdad? Pero si va a pasar pronto a ellas, no significa que va a pasar pronto a nosotros. Si va a pasar algo pronto a ellos, ¿cómo puede pasar algo pronto a nosotros si ya pasó? Pero para la mayoría de los cristianos hay una gran miedo de ser honestos, de tomar lo que dice. No hay promesa en algún lugar en la Biblia de que Jesús viene pronto en nuestros días. Hay una promesa en la Biblia, en Hechos capítulo 1, donde Jesucristo dice que no es para nosotros el saber. Todo aquel que diga que Jesucristo viene pronto
Dice Jesucristo, no es para ustedes saber temporadas, solamente el Padre conoce estas cosas. Y estamos invadiendo, traspasando el territorio de Dios cuando empezamos a predecir. Muchos han predicho fechas a través de la historia, fechas y fechas de que Jesús vendría, y fallas y fallas. Y muchos apuntando en contra de Dios, diciendo, mira lo que has dicho que pasaría y no pasó. Muchos empezaron a enseñar que podrías tener varias esposas, falsos profetas, hablando de la iglesia mormón. Dice Jesucristo, ¿esto te ofende? Es el Espíritu quien da vida. Las palabras que hablo hoy a ti son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Otro ejemplo es en Apocalipsis 11:8 acerca de los dos testigos. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Hablando espiritual, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Ves lo figurativo con lo espiritual? Donde nuestro Señor fue crucificado en un sentido literal. Los cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Llamando a Jerusalén la iglesia del Antiguo Testamento, Sodoma y Egipto. Donde matan a los profetas, dice el Antiguo Testamento. La bestia y otros nombres. El método espiritual de la vieja Jerusalén. Dice que los cadáveres estaban ahí. ¿Qué piensas que es lo que dice el método carnal de Jerusalén? El método carnal hace totalmente lo opuesto. No la llamaría el lugar santo, pero no hay nada santo en Jerusalén. Vamos lo que la Biblia dice y cómo la llama, lo que el Espíritu Santo la llama. ¿Qué hay de santo en Jerusalén? Hay buena arqueología, iremos todo lo que ha pasado aquí, pero ¿qué es lo que la hace santa? Lo que nos hace santos es estar en Cristo. Es la nueva Jerusalén lo que es santo, la iglesia invisible. La mente carnal siempre preferirá el símbolo por encima de la sustancia. La vieja Jerusalén fue un mero símbolo y la mente carnal llama al símbolo santo. El Espíritu de Dios la llama Sodoma y Egipto. Dios es Espíritu y el Espíritu Santo habla en términos reales, en términos sustanciales. Jerusalén fue en realidad Sodoma y Egipto, una prostituta y aquella que mata a sus profetas. La iglesia es la que es llamada la Nueva Jerusalén en Hebreos 12, 18 y 22. Dice, hemos venido a la Nueva Jerusalén. Has venido al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, en una innumerable compañía de ángeles. Al general de asamblea de la iglesia del primogénito. ¿Cómo llamaría entonces a Israel hoy en día? No lo llamaría santa. Sionistas espirituales son aquellos que están en Cristo. Sionistas espirituales han llegado a Jerusalén celestial.
Una vez más, ¿esto te ofende? Jesús pregunta, las palabras que hablo son espíritu y vida. Algunos de ustedes no creen. ¿Cómo llama el Espíritu de Cristo a judíos inconversos? Y lo puedes ver en Juan 8:44. Dice, ustedes son de su padre, el diablo. Y esa era la realidad. Y la mente carnal insiste de que la gente de Dios pueden ser gente de Dios aún negando a Cristo. Y no solamente judíos, todo inconverso, todo aquel que no es nacido de nuevo es hijo del diablo. Y la única manera que judíos pueden ser llamados pueblo de Dios es si se les da ese camino al árbol de vida a Cristo. Y de acuerdo a Pablo, el método carnal es infantil. Dice, tú necesitas miel, no comida sólida. Porque aquel que vive en leche todavía está no habilitado para la palabra de justicia. El bebé se enfoca en el símbolo y no se fija en lo que representa. Porque Dios nunca hizo un pacto con la carne. Es un pacto espiritual. Recuerden, lo carnal de nada aprovecha. Y Dios utiliza la carne en un nivel de gracia para representar la sustancia. Y lo mismo pasa con el reto en las visiones y sueños. Las visiones son símbolos y señales. ¿Puedes pensar en alguna? Daniel va a una imagen donde una piedra llega y Daniel interpreta el sueño o este mensaje al rey de Babilonia, donde son los diferentes gobiernos y son derrotados y llega esta pequeña piedra del monte y toda la estatua se desvanece y esta pequeña piedra crece y crece y crece y crece poco a poco, donde llega a ser una gran montaña que cubre toda la tierra. Una visión. Y el reino de Dios es esa roca. ¿Puedes ver el simbolismo? Mucha gente se confunde con estas visiones. José ve 11 estrellas y las otras estrellas se inclinan hacia él. Y claro, sus hermanos sabían qué significaba. Ellos son las 11 estrellas y aún su padre dice, tu padre y tu madre aún nos inclinaremos ante ti. Tan solo tenía 17 años. Solamente 3 personas, dice la Biblia, que tuvieron la habilidad de entender claramente las visiones y tuvieron ese don de interpretar visiones. Daniel, uno de ellos, José, el otro, y hubo otro profeta llamado Zacarías que tenía entendimiento en las visiones del Señor. ¿Realmente es una bestia la que sale del mar? No, no es una bestia real. Imperios que tenía 10 cuernos, ¿qué representan? Solamente el ángel lo dice, si es de reyes. Uno está y 2 han caído. Y el uno era Nerón, el rey sexto. Así que
Si ves cómo tenemos que cambiar el engranaje y hablar en términos espirituales, en la misma visión, el ángel interpretaría en términos literales lo que significaba. Eso lo hace en Apocalipsis 17. Las 7 cabezas, 7 reyes, en términos literales, interpretando literalmente aún. Y la Biblia está llena de parábolas ¿por qué? Por la caída de Adán. La caída de Adán oscurece el lenguaje de Dios. Y Dios esconde su verdad de mentes carnales. Y la Biblia lo dice. Dice Isaías 45, ciertamente eres Dios quien esconde. Pero promete también que si me buscáis, me encontrarás. Jeremías 29:13. Compra la verdad y no la vendas. También sabiduría e instrucción, entendimiento. Amén.